Hola a todos, ahora vamos a dar algunas pautas para lo que es el diseño de un filtro Sallen-Key, como el que tenemos aquí en la figura. Este es un filtro Sallen-Key de segundo orden, paso altos, aunque las gráficas que mostramos aquí abajo son gráficas normalizadas de un paso bajos, ¿no? Así que como es una gráfica normalizada, entiendo de que nos va a servir para entender qué es el factor de calidad Q. En primer lugar, para calcular la frecuencia de corte, utilizamos esta fórmula donde observamos que la frecuencia de corte depende de los valores de RA, RB, CA y CB. Por cuestiones de diseño, hemos asumido que estos valores son semejantes. RA y RB le hemos dado 6800 y CA, CB le hemos dado 47 nanos, y con esos valores hemos conseguido este valor de cercano a 500 Hz, ¿no? Cercano a 500 Hz nos ha salido 497.98 Hz. Según el dato, nos piden 500, así que estamos muy cerca. En la siguiente parte o la otra etapa que tendríamos que analizar es la ganancia del circuito, ¿no? Como podemos apreciar, es un amplificador operacional en su configuración no inversora, donde la ganancia está representada por R2 y R1 mediante esta fórmula, ¿no? Entonces, para ello hemos asumido que R2 es 10.000 o 10K, y mediante la fórmula tenemos R2, tenemos Q, y ahora calculamos, mediante esta fórmula, calculamos el valor de R1. Fíjense, reemplazamos el Q5 que nos dan como dato, y hallamos A. Al tener A, que es la amplificación, al tener R2, que hemos propuesto 10 kiloohmios, podemos calcular R1, que nos sale 5.555.6 ohms. Vamos a asumir un valor comercial que, si no me equivoco, estaría en 5.6 kiloohmios. Y con eso ya tendríamos todos los valores de nuestro circuito, ¿no? Todos los valores de nuestro circuito. Y ¿cómo influye el valor de Q? ¿O qué representa Q? De acuerdo a la gráfica que tenemos aquí. Si nosotros agarramos la ganancia en decibelios, nos sale 8.94, que no es más que el 20 logaritmo de este valor, de 2.8, 20 logaritmo en base 10 de este valor, y esa ganancia, que representa la ganancia en esta zona, en la zona plana, la multiplicamos por Q, que es 5, obtenemos este valor que está aquí. Fíjense, no es más que el producto de la ganancia por Q, ¿no? Y si eso lo llevamos a decibelios, nos va a salir 22.92 decibelios. Quiere decir que este pico máximo que vamos a tener aquí arriba, este pico máximo de la curva, va a llegar a 22.92 decibelios. En otras palabras, la ganancia del circuito multiplicado por Q nos va a dar 14, y esto en decibelios nos da 22.92. Entonces podemos decir que el valor de Q es el valor al cual multiplicada por la ganancia nos va a dar el máximo de la curva, ¿no? Eso vendría a ser de alguna manera una interpretación del valor de Q. Ahora aparece otro término aquí que es Xi. Este valor de Xi, que es el amortiguamiento de nuestra curva, nos dice que es 1 sobre 2Q, ¿no? Y si reemplazamos los valores 1 sobre 2Q, vamos a obtener un factor de amortiguamiento de 0,1. Este factor de amortiguamiento de 0,1, como pueden apreciar aquí, nos dice que el sistema está subamortiguado, ¿ya? Está subamortiguado. Si el valor de Xi nos hubiera salido 1, diríamos que el circuito está sobreamortiguado. Y si el valor de Xi nos sale 0,7071, es decir,
sí, 7071, decimos que el circuito está críticamente amortiguado. Y si ustedes se fijan, un valor de Xi de 0.7071 coincide con un valor de Q de 0.70, que no es más que el 2 sobre raíz de 2, o perdón, raíz de 2 sobre 2. Que, bueno, si analizamos el tema de ceros y polos, justamente nos da el punto de inflexión a los 45 grados. Pero bueno, entonces el factor de amortiguamiento está directamente relacionado con Q. Cuando el circuito está amortiguado o sobreamortiguado, tendríamos un factor de amortiguamiento de 1 y un Q de 0,5. Cuando el circuito está críticamente amortiguado, tenemos un Xi de 0.71 y un Q de 0.77. Y cuando el circuito está subamortiguado, si no tiene amortiguación, vemos estos picos que están aquí, donde Xi va a valer 0.1, algo menos que 0.5, y Q va a estar en esos valores, ¿no? 2, 4, 5, 10, ¿no? Entonces, de alguna manera no nos conviene este valor alto, este pico alto, ¿no? Lo mejor sería que nuestro circuito esté con un amortiguamiento crítico de 0.7071 para evitar ese pico. Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí una gráfica de Bode, donde vamos a asumir esos valores, 6.847, como pueden ver ahí. Y aquí en la realimentación vamos a ponerle 10K y 5.6. 10K y 5.6. Cuando nosotros ponemos el simulador en Multisim, podemos apreciar este pico que está aquí, ¿no? Y ese pico que se da justo en la frecuencia de resonancia, ojo, que no es la frecuencia de corte. Fíjense que la frecuencia de corte es 497.98, que más o menos, si ubicamos el cursor número 2 en 497, casi coincide con el máximo, ¿no? Casi coincide con el máximo, y podemos apreciar 494 nos da 21. Pero si vamos un poquito más allá, deberíamos obtener 22,92 decibelios, que sería la frecuencia de resonancia. Entonces avanzamos un poquito y me parece que por ahí podríamos alcanzar un valor superior, ¿no? Casi 22.23, ya llegando a los 500 Hz. Entonces casi coincide la frecuencia de resonancia con la frecuencia de corte. Y podemos decir que en esta frecuencia de resonancia el circuito se ve amplificado. El problema es que el circuito se va a volver muy oscilante. Vamos a apreciar, si lo analizamos mediante un osciloscopio, de que la señal de salida no va a tener la misma frecuencia que la señal de entrada. Muy por el contrario, va a tener el doble de la frecuencia de la señal de entrada. Entonces el circuito está oscilando y ese diseño no nos conviene. Lo que sí nos convendría es, vamos por aquí, deseamos que nuestro factor aquí de amortiguamiento pues sea 0,7071, y eso lo conseguimos con un Q igual a 0,707, y vamos a poner aquí ese Q 0.707. En ese caso vamos a observar que nos está botando este valor de aquí, ¿no? Miren, una resistencia de 17.077.3 ohmios. Entonces ahí nosotros vamos a hacer ese cambio. Sé que esa resistencia no es comercial, pero vamos a hacer ese cambio. Vamos por aquí. El valor que tenemos que ponerle es 17.000. Vamos a ponerle 17.000 y aceptamos. Simulamos, y como pueden apreciar, desapareció ese pico máximo, ¿no? Desapareció ese pico máximo. Y también lo que podemos apreciar es que en la frecuencia de corte, que es 498 aproximadamente, vamos por ahí, tenemos nosotros
3 decibelios por debajo del máximo. Si ustedes se fijan aquí, el cursor 1 tiene 4 y el cursor 2 tiene 1. La diferencia entre los dos es 3 decibelios, es decir, en la frecuencia de resonancia, que en este caso coincide con la frecuencia de corte, tenemos menos 3 decibelios. Y eso también lo podemos apreciar aquí en nuestra fórmula, donde la ganancia en la parte plana, aquí en la parte plana, es 4 decibelios. Y en la frecuencia de corte y coincidente con la frecuencia de resonancia, que es 497, la ganancia es 0,99, es decir, 1 decibelio. Y la diferencia entre 4 y 1 nos va a dar 3 decibelios, que se cumple como un filtro de primer orden. Eso lo vamos a poder apreciar cuando el factor de amortiguamiento es 0,70. Y también cuando Q tiene ese punto, ¿no?, de 0,707. Y para terminar, quisiera yo analizar una década. Voy a poner el cursor aquí en 100 y voy a poner el cursor 1 en 10. Y fíjense ustedes que entre 63 y 23 tenemos 40 decibelios. Es decir, desde este punto hasta este punto, la recta ha subido 40 decibelios, mientras que en X ha avanzado una década. Entonces tenemos 40 decibelios por década. Eso es todo en cuanto a filtros Sallen, el análisis de filtros Sallen-Key. Nos vemos.